Buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro nuevo módulo, Didácticas Especiales. Bueno, en este módulo vamos a tocar todo lo relacionado a discapacidad, vamos a conocer los tipos de discapacidad, sus características, cuáles son esas actividades de apoyo que como docentes podemos establecer desde nuestras aulas de clase. Asimismo, también vamos a abordar el plan individual de ajustes razonables, pues el cual está establecido en el decreto 1421. Girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your super good. You gotta lit up. Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Love, 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 love. Y que es importante que nosotros aprendamos a estructurar este plan, porque si bien es cierto, pues en la actualidad son muchos niños que podemos tener en nuestras aulas con discapacidad. Entonces vamos a iniciar con nuestra lección número 1, donde abordaremos conceptos fundamentales de discapacidad y vamos a tener como a grosso modo las características de cada tipo de discapacidad. Bueno, entonces, primero que todo hay que entender quién es una persona con discapacidad. Entonces, según pues la ley, se establece que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias, ya sea física, intelectual, mental, sensorial, que en este caso puede ser visual o auditiva, y que al interactuar con las demás personas se presentan algunas barreras que impiden la participación plena y efectiva ante la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces podemos resumir que todos somos personas con y sin discapacidad y que tenemos derechos y obligaciones. Entonces es importante también que nosotros desde nuestras aulas de clase, desde el proceso que llevamos, trabajemos la comunicación y el lenguaje incluyente con nuestros niños y con nuestras niñas. El ser diferente no es un problema, sino el problema es ser tratado diferente. Entonces, en todo este proceso escolar, en el campo educativo, pues encontramos barreras físicas, barreras de comunicación, de actitud que limitan o imposibilitan el acceso a las diferentes áreas de nuestros niños. Son niños que emergen ese desempeño en las actividades con la participación social y productiva en igualdad, siempre de condiciones. Entonces, es ahí donde nosotros debemos no lesionar la dignidad de estas personas con discapacidad. Bueno, entonces en clase vamos a conocer cuáles son las maneras incorrectas que de pronto nosotros en nuestro vocabulario tenemos la capacidad de referirnos a estos niños y cuál es la manera correcta que debemos hacerlo, porque muchas veces en nuestro afán pues como que olvidamos algunos de los conceptos y trabajamos conceptos equivocados que debemos desechar porque ese uso frecuente pues hace que nosotros nos refiramos a los niños en una condición que no tiene que ser. Entonces vamos a trabajar esto en clase. Bueno, vamos a iniciar con la discapacidad por deficiencia física. Entonces, en esta, pues, esta es como, ¿cómo decirlo? Como una secuela tal vez de algún órgano o sistema corporal de origen motriz. Entonces, pueden haber niños con paraplegia, amputaciones, artritis, parálisis cerebral, entre otras. Además de que también acá entra mucho la insuficiencia cardíaca o secuelas derivadas tal vez de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces que también pues vamos a conocer cada una de las características de estas patologías en clase para poder decretar y mirar cuál es la deficiencia física. También pues la forma correcta es decir persona con discapacidad por deficiencia motriz o física. Vamos también a abordar algunas actividades de cómo nosotros podemos interactuar con nuestros niños o niñas que lleguen a presentar deficiencia física o motora.
Bueno, tenemos la discapacidad por deficiencia visual, que es la alteración pues de la agudeza visual, puede ser ceguera o baja visión. También en la manera como nosotros nos referimos a estos niños, personas con discapacidad por deficiencia visual, persona ciega, persona con baja visión. Entonces también pues abordaremos esto en clase, la manera como podemos interactuar con estos niños. Otro tipo de discapacidad es la deficiencia auditiva, que pues es acá cuando se presenta pérdida superficial o moderada del oído. Entonces ya estamos hablando de la hipoacusia que ya habíamos trabajado en otro módulo. Entonces todo esto hace referente al proceso de cómo nosotros nos referimos a estos niños, persona con discapacidad por deficiencia auditiva o persona sorda. También trabajaremos actividades referentes al trabajo con estos niños. Otro tipo de discapacidad es la deficiencia intelectual, que esta pues se caracteriza por disminución en el funcionamiento intelectual, ya sea en razonamiento, en planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, también aprender con rapidez, aprender de la experiencia. Entonces ahí también se tienen habilidades que hacen referencia a la parte conceptual, social y actividades prácticas, que también en clase les voy a hacer referencia de cada una y les voy a dar ejemplos de cuáles serían. Acá, pues la manera correcta a referirnos con estos niños son personas con discapacidad por deficiencia intelectual. También las actividades que nosotros podemos trabajar, abordar desde el aula para poder, pues, como interactuar con estos niños. Tenemos también la discapacidad por deficiencia mental, psicosocial, que esta pues es el deterioro de la funcionalidad del comportamiento de la persona. Entonces acá ya empiezan a llegar los trastornos mentales que se construyen pues a partir de alteraciones bioquímicas que afectan la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con otros, el funcionamiento diario de una persona por depresión, trastorno bipolar, obsesivo, compulsivo, anorexia, esquizofrenia. Entonces también es una partecita donde ya hace referencia a toda la parte mental. Estos niños nosotros debemos referirnos como personas con discapacidad por deficiencia mental psicosocial. Y vamos a trabajar también pues actividades de cómo poderlas abordar desde el aula, que es pues muy importante hacer el uso de este tipo de interacciones donde nos permita alimentar los procesos en estos pequeñitos. En resumen, pues podemos decir que la discapacidad es solo una condición de vida, más no una limitación. Entonces nosotros debemos resaltar esta partecita y mirar la necesidad que tenemos como docentes de aprender a incluir a estos pequeños y a poder desarrollar un entorno sano para todos nuestros pequeños. Bueno, luego les voy a hablar sobre el decreto 1421 del 2017, donde señala toda la parte de inclusión, las discapacidades, los tipos de discapacidad, las responsabilidades que hay desde el ámbito educativo. También les voy a hablar sobre las categorías de este tipo de discapacidad según la resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud. Entonces, toda esta partecita es como abordar todo este sistema integrado que viene trabajando pues desde el Ministerio de Educación Nacional. Las responsabilidades también que tienen los establecimientos educativos a partir del PI, del PIAR, del CIE, del PMI, del CIMA, del trabajo con familias y la formación. Todo es un proceso, todo es un camino y debe ir de la mano para lograr excelentes resultados. Les voy a hablar del PIAR, que era el que pues les estaba diciendo que nos permite eliminar como las barreras que hay en nuestros estudiantes con discapacidad y nos permite ampliar las oportunidades para estos pequeños. Entonces en clase pues lo vamos a detallar para que ustedes lo conozcan, para que ustedes sepan cuáles son las características, los objetivos, cómo podemos plasmarlo, qué proyectos, qué información, qué actividades, qué valoración, informes y ajustes se deben tratar en este plan. Bueno, muchas gracias queridos estudiantes por haber observado el video. Recuerden que en nuestro encuentro sincrónico ampliaremos a profundidad esta temática. Bendiciones, feliz día.